Hola, soy Fabiola Stevenson y ya comienza en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. ¿Qué dijiste? Que comienza en especiales de paisaje literario Talentos de Voz. No puedo creerlo. ¡Qué emoción! Talentos de Voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Ay, no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Ay, qué estás haciendo! ¡No, por favor! ¡Ay, Samuelcito, me estás pisando el juanete! ¡Kaboom! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo le va, gente? Estamos con otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy tenemos una entrevista hermosa. Hermosa entrevista, una persona estupenda, una persona que, si bien nos dijo un horario, se ve que se sintió cómodo, de hecho lo dice al final de la entrevista, y nos regaló casi 2 horitas más. Él es músico, cantante, locutor, actor y director de doblaje mexicano. Se lo conoce mucho más por las películas que ha hecho o doblado en Los Ángeles desde hace muchísimo tiempo. No solamente películas, proyectos en general. Y él es Javier Pontón. No solamente se ha dedicado a la actuación, ha tenido su propia empresa de doblaje, ha sido directivo de Disney, ha estado a cargo de lo que es el doblaje en Disney, ha viajado por todo el mundo, ha hecho doblaje en muchísimos países, Rusia, Polonia, por ejemplo. Les vamos a estar preguntando cómo puede ser que haya hecho doblaje en esos países y en otros más. No, una vida apasionante. Muy lindo como cuenta todo, así que no, se van a sorprender de varias cosas. Antes de darle paso a Javier, como siempre, voy a comentarles algunos de los trabajos en donde ha participado. Son un montón. Yo les voy a nombrar varios, pero sepan que hay muchísimos más. Tenemos, por ejemplo, un Alex Keaton, Michael J. Fox, que fue la primera voz en la serie Lazos Familiares, Keniki en Grease, o Vaselina como se le puso en Latinoamérica, Matt Mardigan, Val Kilmer en Willow, Ren McCormack, Kevin Bacon en Footloose, Clark Kent, Superman en Superman cuarto, Tobias 4 Eaton en la saga de Divergente, Finny Coder en la saga de los Juegos del Hambre, Dylan Rose, Mark Ruffalo en las películas de los ilusionistas Nada es lo que parece, 3 papeles importantes de Tom Cruise, Brian Flanagan en Cocktail, Charlie Babbitt en Rayman y Pete Maverick Mitchell en Top Gun. Todos los doblajes originales, lógicamente. Bruno Díaz, Batman. En Batman de 1989
y Batman Regresa de 1992, ambas protagonizadas por Michael Keaton, el mítico personaje James Bond, en varias películas de las protagonizadas por Roger Moore y Edward Cullen, Robert Pattinson, en la saga de Crepúsculo. Vamos a darle paso a tremendo actor, a tremenda persona, personalidad, que tiene varias particularidades. La verdad, hay que sacarse el sombrero, pero vamos a presentarlo. Así lo pueden escuchar, lo pueden disfrutar y se van a dar cuenta el por qué digo lo que digo. Bienvenido a Paisaje Literario, Javier. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Gustavo, gracias. Ustedes Bueno. allá ya tienen frío y yo aquí estoy calientito en Playa del Carmen, No México. sabes. Acá, pero te digo, yo, bueno, desde el 4 de marzo del año pasado, que estoy metido adentro, factor de sí. riesgo, trasplantado y demás, no salgo Ajá. prácticamente, salvo alguna extracción de sangre y todo. Así que en casa, dentro de todo, estoy bien. Pero no está haciendo ese frío como antes, tanto en otoño como en invierno. Es como que viene más calmo por estos lados. Pero sí, preferiría el calorcito que tenés vos seguramente en este momento. Seguramente. Bueno, vamos, primero le agradezco a Fabiola que nos facilitó el contacto para que te podamos tener acá. Es una de las personas que tengo en alta estima. A Fabiola, una entrevista muy linda, con mucha emoción también de parte de ella. Y es uno de los tesoros que tenemos acá en Talentos de Voz. Así que, bueno, Sí. le agradezco y obviamente a Marce que hizo todas las tratativas, ¿no? Lógicamente. Claro. Lógicamente. Bueno, para empezar a conocerte, vamos a ir precisamente a los comienzos. ¿Y cuándo es que nace en vos la pasión por la actuación? Por el arte en Mira, general, ¿no? yo nunca supe que tenía pasión por la actuación. Realmente esto fue algo con lo que crecí. Ahora que mencionas a Fabiola, pues ella también te debió haber dado una respuesta parecida, ¿no? Nuestros padres Claro. eran actores. Mi padre era actor de teatro más que nada, aunque hacía películas y hacía televisión. Y ya después con el tiempo empezó a hacer doblaje él. Y mi madre era una cantante bastante conocida en Colombia. Y bueno, cuando ellos dos se casaron y me tuvieron, pues fui así como un bebé de dos artistas. Y me acuerdo cuando por ahí hay una foto de cuando yo cumplí los 2 años. O sea, yo no me acuerdo, pero he visto la foto y salió en los periódicos y todo esto. O sea, yo era así como que el niño esperado, no sé. Y claro, creces oyendo y viviendo ese tipo de vida y pues era natural, ¿no? Era natural que yo empezase pues por ese mismo camino, ¿no? Sí, recuerdo que me gustaba más la música que actuar y siempre me ha gustado hasta hoy día más la música que actuar. De gustar, no de que viva de ello. Yo recuerdo que cuando estaba chico, tendría yo que unos 6, 7 años, yo ya tenía mi grupito de rock y yo era el baterista y me acuerdo que hice una batería con unos tarros de pintura y no sé qué y dábamos conciertos a amigos y a familias, o sea, sí, me gustaba mucho esto del ambiente artístico. Así es como comenzó la cosa. Bueno, pero no te puedo decir cuándo. Claro, pero la música, a ver, como Arturo Mercado hijo, también no es tan claro. conocido. Uno lo vio en el doblaje de Alan y decía, uy, pero este muchacho canta también. Y nos contaba que sí, que tiene sus pistas que compra profesionales para grabar y todo. Entonces, te sumo esa pregunta. ¿Qué papel juega en tu vida la música? ¿Qué representa? La música representa muchísimo para mí. La música es como una especie de, ¿cómo diríamos? La música
si tú tocas un instrumento, ese es el medio y la música es el arte que estás representando con ese instrumento, ya sea un instrumento o tu propia voz, ¿no? Claro. Entonces, es como, hay unas cosas tan bellas en la música que las transmiten, hay formas de transmitir emociones a través de la música y es una forma de expresión que pues a todos nos llega de algún momento, a todos, por eso la música existe. La música nos cae a todos, tanto como los que las interpretamos, como los que la escuchan, ¿no? Afortunadamente hay gente que le gusta escuchar música. Ahora, debo decir que tenés la voz en formol, porque pasan ¿Cómo los así? años y la voz la tenés, es como Arturo Mercado Padre en este caso. Sí, Tenés la sí, 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 voz sí. igual, es increíble. O sea, acá hago un juego, ¿no? Otra que Edward Cullen en Crepúsculo, o Ajá. sea, no te pasa el tiempo con la voz, es increíble. Sí, recuerdo que tuve problemas con Summit Entertainment porque cuando hice la primera película, fui ahí a Summit, me llamaron para una reunión y todo eso, y que después de la película, era una especie de comida que nos estaban haciendo por haber terminado y entonces haber terminado el doblaje, y estaban todos muy contentos, y cuando entré y me presentaron como que yo era Edward Cullen, la señora de distribución dijo, no puede ser, tenemos que cambiarlo. Y todo el mundo decía, ¿por qué? Y dice, pues, ¿cómo un señor de 50 años está siendo un muchacho joven? ¿No? Entonces yo le dije, a ver, no, un momentito, tranquila. Daniel se llamaba. Le digo, tranquila, Daniel, cierra los ojos. ¿No? Entonces lo cerró y le empecé a hablar como Edward Cullen. Entonces ya los abrió y dijo, sí, ok. Ah, no. No, es increíble. Tenés un Hola. tono de voz. A ver, hay muchos que la voz va siendo más grave a través del tiempo, pero es increíble. A mí me llama mucho la atención esto que pasa con algunos, no con todos, que pasa el tiempo y se mantienen igual. Por eso siempre marco a Mercado. Digo, yo cuando le hice la entrevista digo, Dios mío, tiene la misma voz que Mary Poppins y es de los años Ajá. 60. No lo puedo Pero sí creer. sabes también que tiene que ver el estilo de vida. Has mencionado Sí, a sí. Arturo Mercado y todo esto. No fumamos, por ejemplo. Yo nunca he fumado. Eh, y no estamos nunca pues haciendo cosas que nos ponga mal, que si tengo que hacer un grito o algo es porque me están pagando por ello en algún doblaje, pero Claro. yo normalmente no grito, no salgo a un estadio de fútbol y empiezo a desgañitarme, ¿no? Yo me calmo, yo estoy tranquilo, cuido mi garganta porque pues es el instrumento de trabajo, entonces, Ujú. Como te digo, no tengo vicios de fumar, tomo moderadamente, duermo bien, eh, y pues mientras mantengas la voz así, funciona, ¿no? Y lo mismo cantando, fíjate que Ujú. el otro día me junté con unos amigos en Estados Unidos de un grupo que hicimos hace 40 años y tocamos las canciones que habíamos grabado en ese disco en el mismo tono y yo cantaba arriba y me decía el guitarrista, dice, ¿cómo le haces para llegar a ese tono? Y le digo, pues llego, ¿no? Hay que cuidarse, al igual que hay que cuidar los oídos. Yo no voy a discotecas ni a esos Claro. lugares así fuertes y cuando voy a ensayar música o voy a algún club me pongo tapones, aunque me digan mis acompañantes, ay, no seas ridículo, le digo, no, voy a hacer el ridículo que te voy a escuchar muy bien a mis 80 años. Claro. No, Voy a tener totalmente. Claro, la entonces ahí me gente. dirás si es ridículo, ¿no? No, a ver, la última vez sin ver que fui a un lugar que no sé, no era bailable, era una mezcla, pero era por la despedida de una amiga que se iba a España. Y cómo la maldije porque sin ver. Y la música era, pero ni cuando Mm. era joven e iba, estaba ese volumen.
no, estaba totalmente desorientado, no podía captar ni lo que tenía al lado, nada, ni Claro, mi propio claro. cuerpo. Era una cosa que me estaba reventando y tenía una cara que todo el mundo Mm, se daba cuenta. Digo, ¿cuándo nos vamos de acá? Dependía de otra persona. Tenía ganas de levantarme e irme, pero bueno, no lo hice. Pero cómo claro, me liberé cuando pude salir de ahí, más allá que ya no estoy acostumbrado. Pero una cosa que me claro. reventó tanto, la Mm, audición y el sentido en ese momento, que te mata. Yo no sé la gente cómo lo soporta exacto. eso. Sí, yo tampoco. No, increíble, Pero increíble. bueno, Coméntame, ¿cómo es, cómo y cuándo es que llegás al doblaje? pues mira, ¿cómo te lo puedo decir? ¿Cuándo? No me acuerdo. Eh, ¿Cómo? Pues yo iba siempre de chico, más que nada cuando estaba yo en vacaciones escolares. Me iba con mi padre a los estudios de doblaje, que él iba ahí, yo lo acompañaba, yo veía cómo trabajaban y yo ahí me sentaba y me sentía muy a gusto, me trataban muy bien los compañeros de mi padre. Y un día salió un niño en una película, no me acuerdo ni qué película sería, nada. Y el niño que tenía que haber llegado a doblar eso, no llegó. Esa ha sido una de las cosas que me pasó dos veces. No llegó este niño, entonces me dijeron, ¿quieres hacer estas? Eran como 5 líneas, 5 loops que le llaman en México. Ujú. ¿Quieres hacer estos 5 loops? Le dije, bueno, los hice y ya me fui. Y bueno, ¿y cómo te pagamos? No, pues den el dinero a mi papá. No, pues él, no, él es el que está. No, pues yo qué iba a saber, yo estaba niño, no me acuerdo Claro. cuándo. No, pero sí, esa fue la primera vez que hice algo de doblaje. Luego me llamaron para hacer otro par de cositas, pero no me acuerdo, eran cosas pequeñas. Ya después entré a la adolescencia, esa adolescencia horrible que tu héroe, tu padre se convierte en tu enemigo por algún motivo. Ujú. Este, pues uno se revela, entonces yo ya no quería ni acompañarlo ni nada, yo nada más quería estar con mis novias y bla, Mm. bla, bla, ¿no? El adolescente estúpido que no sé cómo me aguantaron, la verdad, qué bárbaro. Pero bueno, los padres sí que aman a sus hijos. Exacto. Y ya después, con el tiempo, yo ya después tuve cuando empecé a querer entrar al doblaje y todo esto, mi padre sí fue muy estricto conmigo en decirme, no quiero que te dediques a nada de esto. No me gusta este ambiente para ti y quiero que saques una carrera de verdad. Ya una vez que saques la carrera de verdad, me dices y pues bueno, ya haces lo que tú quieras, pero yo no voy a, a permitir que te metas en este ambiente. Porque el ambiente estaba muy feo. Mi padre no le gustaba, él siempre fue muy recto, muy centrado y pues trabajaba en ello y lo que más le gustaba hacer era teatro porque era como más limpio, ¿no? Pero Ujú. había mucho rollo en muchas fiestecitas y muchas cosas y muchos chismes y muchas que mi papá se mantenía siempre al margen. Quizá por eso nunca llegó a ser tan famoso como debió haber sido, porque tenía mucha calidad, pero pues él no se socializaba como los otros, ¿no? Eh, y bueno, pues hasta perdí el tren de lo que estaba diciendo. Híjole, se me olvidó que estaba diciendo antes de hacer el preámbulo de mi padre. No, Mm. que después quisiste entrar, que te dijo hasta que no Sí, sí, estudies la sí. Entonces carrera y estudié. ahí. Ah. Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, eh, empecé a estudiar ingeniería bioquímica. Ujú. ¿Por qué? Eh, en el colegio, en la preparatoria en México, en el tercer año de preparatoria, ya para antes de entrar a la universidad, es cuando debes decidir en qué área vas a mantenerte. Y entonces, pues Ujú. yo decidí por las razones estúpidas. Una, el maestro de biología era un tipo súper cool, era increíble el cuate ese, me llevaba muy bien y me gustaba su materia, precisamente porque el tipo era muy cool. El maestro de química también eh, era bastante bueno, era un muchacho joven también y pues nos identificábamos con él.
Y tenía una maestra de matemáticas que era lo más divino que yo había visto en el mundo. Llegaba con una faltita. Bueno, estaba yo enamorado de ella. Entonces, entonces dije, ¿qué materias juntan estas tres? Porque son mis mejores tres materias en la prepa, porque estaba motivado. Y pues matemáticas, física y química. Busqué ingeniería bioquímica. Venga, le entré a la ingeniería bioquímica. La hice. Al mismo tiempo estudiaba en las noches en el conservatorio cursos de música y cuando terminé le enseñé a mi padre pues, el título de que ya había yo terminado y que le iba a dar el chance de trabajar un par de años a ver si me gustaba esa profesión realmente, ¿no? A medida que fui estudiando me empezó a gustar menos y menos, pero dije, bueno, la voy a terminar. De algo me sirvió más adelante, pero eso ya es otro cuento, otra historia. Y entonces, ya le entregué a mi padre el título, mi padre ya estaba en su lecho de muerte, y entonces me dijo, bueno, pues haz lo que quieras. Perdón, me emocioné ahorita un poquito. Tranqui. Bueno, entonces, sigo ya acordarme de esto, me emocionó. Pasa. A ver, es algo inevitable, son esas cosas. Mirá, a Fabiola le pasó lo mismo. Creo que a todos, cuando nos acordamos de algo, con mi vieja también, yo me acuerdo de un tema de música que le gustaba, que yo le saqué el CD porque me rompía la paciencia lo que estaba escuchando, y cada vez que lo cuento o escucho el tema, que es el de Andrea Bocelli con Marta Sánchez, no puedo parar. O sea, no me hace mal hoy en día, pero se me juntan muchas cosas. Entonces, es lógico esa emoción. Sí. Es lógico. Bueno. Y es bueno que lo tengas, porque peor sería que no sientas absolutamente nada. Sí. Bueno, ya pasó. Entonces, le entregué el título y dije, bueno, voy a hacer lo que quiera, pero voy a darle un par de añitos a la industria, a ver si es lo que estudié. No duré ni un año, no me gustó nada. En ese entonces ya mi padre falleció y mi hermano, tengo un medio hermano que se llama Carlos, que también se dedica a esto y también es actor. Estaba ya viviendo en Los Ángeles haciendo doblaje. Se fue a trabajar a un estudio que se llamaba en aquel entonces ISM, Estudios Sonoros Mexicanos, y él se fue para allá, lo llevaron para allá, en lugar de mi padre. Ellos querían que mi padre fuera, pero él al enfermarse y morir, pues mi padre había alcanzado a decir, bueno, yo no voy, pero les envío a mi hijo Carlos. Y él se fue allá y empezó a trabajar con ellos. Entonces, yo me fui para allá en ese verano a visitarlo y hacer algunas conexiones con música, a ver qué podía yo hacer con música en Los Ángeles, ¿no? Porque en México no encontraba yo, precisamente por el tipo de música que nos gustaba en ese entonces a los jóvenes, que era el rock progresivo. El rock progresivo, pues no, en México, ¿qué es eso, no? Entonces yo me fui para Los Ángeles a buscarle con los sueños de ser un gran artista, ¿no? Y resulta que pasó lo mismo que me pasó cuando yo tenía 5 o 6 años, que fui a visitar a mi hermano. Él ya se había salido de ahí, estaba trabajando en un estudio que se llamaba Intersound, y él estaba dirigiendo ahí, y un señor, Juan Cuadra, que tenía que llegar a hacer un papel de un sacerdote, no llegaba, y mi hermano tenía que entregar la película esa misma tarde. Y me dice, por favor, ¿me lo cubres? Sí, claro. Cubrí el papel. Y yo vi unas personas afuera, una señora y un señor grande, allí escuchando lo que estaba yo grabando. Bueno, ya cuando salí, resulta que era la dueña del estudio, la señora Grama. Y ahí me dice, oye, nos gusta mucho tu voz, hiciste un trabajo muy bueno y lo hiciste rápido. ¿Tú ya haces esto de profesión? Y le dije, no lo hago de profesión. Vine nada más de visita. Y bueno, pues nos gustaría que consideraras trabajar para nosotros. Y ahí, a ver.
Pues a ver, déjame pensarlo, ok, ¿no? Y entonces así empecé, claro, yo me tuve que regresar porque no tenía yo mi visa y todo eso, me tuve que regresar a México. Entre tanto, yo había ya conseguido, fíjate, con la música, un contacto para tocar con un grupo que en aquel entonces era muy famoso, con el ex baterista y el ex guitarrista de Frank Zappa, que se llamaban Missing Persons. Ajá. Y ellos estaban buscando un bajista. Y el ingeniero de sonido con el que yo grabé en Intersound era también ingeniero de sonido de ellos en vivo cuando ellos se presentaban. Y entonces, hablando con él, hicimos muy buenas migas, estábamos muy, pues bueno, nos entendimos, ¿no? Y entonces me dice, ¿tú tienes bajo? Digo, sí. Bueno, ¿por qué no vienes el 18 de septiembre a una audición? Porque estamos buscando bajo y me parece que tú puedes tomar esa posición. Y ya tenía yo la oferta de la señora Grama para ir a trabajar a Intersound. Dije, listo, me regreso a México, vendo mi coche, vendo mis cosas, le digo a mi madre que pues vendré en diciembre a visitarla y me voy, ¿no? Y me fui a México. Pero claro, uno es un joven estúpido. Y yo ya estaba listo, ya había yo empacado, ya estaba yo listo para venirme, mi bajo listo, todo eso, pero no había checado una cosa importantísima, mi visa. No. Y entonces me lanzo al consulado. Y yo creo que ellos se dieron cuenta que yo tenía mucha ansiedad por irme. Y entonces me la negaron. Pero me dijeron, ven dentro de 2 días. Y eso ya era el día que yo tenía que estar en esa audición. Bueno, yo dije, bueno, yo sí llego. Y me dieron la visa, así a regañadientes, vuelo ese día, pero ya llego en la noche. En ese entonces todavía no hay celulares. Claro. No hay nada de cómo comunicarme. Yo tenía una dirección y un teléfono del cual yo no podía llamar. Bueno, era un problema tremendo, pero bueno, llegué. Al otro día en la mañana, primerito en la mañana, ya voy al estudio donde estaba trabajando mi amigo, mi amigo furioso conmigo, que por qué no me había presentado. Y le digo, ya le expliqué. Dice, bueno, le pedí, por favor, déjame hablar con Terry, que era el Terry Bozzio, el baterista con el que él estaba organizando la audición. Déjame hablar con él, yo lo convenzo, ya tengo mi bajo, que no sé qué. Bueno, te dejo hablar con él. Hablé con él y me invitó, sí, ven a visitarnos. Entonces ya me lancé. Y entonces le dije, bueno, aquí estoy. Y dice, bueno, no, primero quiero decirte que te estoy recibiendo por la amistad con Frank. Simplemente por eso te estoy recibiendo, no porque te vaya a hacer la audición. La audición fue ayer, tu llamado era a las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles, no te presentaste, a las 7 de la noche elegí un bajista, ¿no? Y quiero que me digas qué es este asunto que no llegaste por visa. Entonces, si tenemos un concierto en el Astrodome de Houston, voy a estar pendiente de que si mi bajista va a llegar porque no tiene visa. Entonces yo dije, pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Y además hay que llegar temprano a todo, me dice. Y ese día me prometí no volver a llegar tarde a nada. Y hasta la fecha nunca he llegado tarde a nada. Pero esa oportunidad se me fue. Quizás a la larga fue una buena cosa. A lo mejor no estaba en mi destino que yo fuese un rockstar, ¿no? Pero bueno. Y ya estando allí en Los Ángeles, pues empecé ya a hacer la música y empecé a hacer música con un grupo y empecé a seguir con el doblaje, donde la música me ayudó porque entonces mi hermano me dio una serie que se llamaba Sabrina, creo, en el que había que hacer canciones. Y entonces pues yo dirigía las canciones, dirigía el talento, cantaba yo algunas y bueno, pues me sentía yo en mi elemento, estaba haciendo música, no era la música que yo quería hacer, pero era música al fin y al cabo, y era doblaje y me pagaban. Y pues bueno, así empezó
los primeros pasos en Los Ángeles. Me encanta, Eso pero a ver, toda la historia es fascinante. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta escuchar. Te darás cuenta que las entrevistas no es, no, la voz, que qué sé yo. No, a mí me No, gusta no, la no, persona. Me gusta la persona, me encanta. Me encanta este tipo de cosas, cómo se dan. Y además que no sabía cómo terminaba eso, decir, no, no te puedo creer. Y qué aprendizaje, porque después de eso, sí. sí, claramente, nunca Ah, sí. más seguramente dejaste pasar una oportunidad como esa. Pero nunca, nunca, nunca no se volvieron a presentar ese tipo de oportunidades. Pero sí he tenido otras que sí he aprovechado, que ya hablaremos de ellas, yo creo. Oh, qué lindo. Bueno, Mm. a ver, tuviste tu propia empresa, Spring West Production, y creaste Production, también sí. el, el Esa programa. empresa es muy linda, le tengo Sí. muchos cariños. Pero contame cómo fue Sí, eso. bueno, fíjate que esta empresa nació básicamente para hacer música y comerciales. Ajá, sí. Y la tenía yo en casa. Hice un estudio en la parte trasera, construí un estudio para hacer música básicamente, pero entonces me salieron unos comerciales que pagaron bien, entonces yo hacía esos trabajos en las tardes, yo trabajaba en Intersound en las mañanas, ya estaba yo de planta haciendo doblaje, y después me cambiaron al turno de la noche de 6 a 2 de la mañana, entonces yo tenía todo el día para hacer comerciales y otras cosas en mi estudio. Entonces, en ese entonces, ahí tú mencionaste más adelante unas series que yo estaba haciendo en las noches allá en Intersound y yo trabajaba en el día en Spring West. Y Spring West empezó a evolucionar de lo que era música y comerciales. Me llegó un cliente muy bueno que se llamaba Turner Network Television y yo grababa allí todos los promos para Turner, pero no con mi voz. Traíamos a un señor muy bueno, que me encantaba trabajar con él, una voz divina que se llamaba Fernando Escandón, una voz privilegiada. Era como era una voz madura, bonita, redonda y decía las cosas tan bonito que bueno, yo aprendí mucho de él nada más de verlo cómo hablaba, cómo decía las cosas. Decía, qué barbaridad, qué bonitos tonos da este hombre, ¿no? Y siempre ha sido así en mi vida. Yo siempre he estado escuchando a los actores que me gustan, yo escucho sus tonos y pues aprendo de ellos, de todos mis compañeros, ¿no? Y bueno, esto de los Spring West Productions así fue y fue cuando ya nació mi hija y hicimos un par de álbumes ahí con un actor conocido, ahora bastante más conocido, en aquel entonces era conocido, que se llama Demian Bichir. Hicimos su primer disco ahí, yo se lo produje y hasta puse a mi hija, estaba llorando un día y le grabé a ella llorando y luego riéndose y lo incluimos en el disco, porque el disco de Demian se llamaba Soledad de Niño. Ajá. Y fue un muy bonito proyecto. Y eso fue Spring West. Y ya Spring West lo tuve que dejar con el tiempo cuando entré a Disney. Entonces, era un conflicto de intereses tener un estudio Sí. y estar en la corporación. Entonces tuve que dejarlo. Lo dejé parcialmente, o sea, me salí yo y mi estudio se lo dejé a mi primo, que él tomó cuenta del estudio y él hacía sus trabajos ahí, sus cosas como músico. Y bueno, eso ya fue otra historia también. Y también creaste un programa que quiero que me expliques qué fue ese programa y por qué crearlo. Channel D Voice Audition System. ¿De qué trataba y por qué hacerlo? Bueno, esto ya fue en mis tiempos de Disney. Yo estaba trabajando como era vicepresidente. Bueno, en aquel entonces todavía era director
director mundial, no era vicepresidente todavía, pero era director mundial de todas maneras del doblaje y en la división que se llamaba Disney Character Voices. Esa división nació a partir de que en una gira que tuvo Roy Disney en todos los países, estaban conmemorando, ¿qué era? Era algo con Mickey Mouse, y estaban haciendo presentaciones de Mickey Mouse en todo el mundo. Y entonces Roy dio la vuelta por el mundo y regresó horrorizado al oír las distintas voces que tenía Mickey Mouse en los distintos idiomas. Y los otros, los que llamaban los cuatro fabulosos, ¿no? Donald Duck, deberías haber oído cómo hablaba el francés Donald Duck, era una cosa horrorosa, ¿no? No se parecía para nada al original. El Goofy también era diferente, todos, que en Latinoamérica en aquel entonces se llamaba Tribilín. Claro, ¿no? exacto. Entonces, bueno, en todo caso, llegó Roy Disney horrorizado de eso, canceló ese evento cuando escuchó lo que iba a hacerse, y entonces nació Disney Character Voices con un señor que se llamaba, bueno, se llama, si él no ha muerto, se llama Blake Todd, y él estaba a cargo de los filmes internacionales. Con él yo dirigí La Sirenita antes de entrar a Disney, y dirigí otra que también tenía canciones que se llamaba Oliver and Company. Esto fue trabajo que llegó a Intersound y yo fui el director. Y como tenía música, pues me las dieron a mí. Recuerdo ahora que trabajé con Mijares haciendo una de las canciones, o dos de ellas, no me acuerdo bien. En todo caso, hice esas dos películas, y Blake Todd estaba armando el grupo de Disney Character Voices, y entonces me llamó a que formara parte de las filas, ¿no? Para hacer casting internacional y cuidar del doblaje internacional. Entonces acepté, obviamente. Esa es otra oportunidad, que esa sí la acepté, y me dijeron, preséntate a las 8 de la mañana en Human Resources, y ojalá con el pelo corto. Yo usaba pelo largo en aquel entonces, ¿no? Y ¿será un problema eso? Y dije, no, ningún problema. Llegué a las 7 de la noche a casa y me fui directamente a la peluquería. Y me compré un traje y corbata, y así me presenté al otro día. Y casi ni me reconocen, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy. Ya estoy listo para ser director internacional, ¿no? Y pues bueno, así empezamos. Pero entonces, en aquel entonces, teníamos, fíjate qué redundancia, pero entonces, en aquel entonces, perdón, teníamos que empezar a hacer los castings. Y entonces nos llegaban cassettes de todos lados, con las diferentes voces. Y ya no era nada más cuidar que fuera el mismo Mickey Mouse, y el mismo Donald Duck, y la misma Minnie, y el mismo Tribilín. Teníamos que cuidar todas las películas animadas de Disney y series de televisión, todo. Entonces nos llegaban toneladas de cassettes, y teníamos que sentarnos, escuchar, escribir nuestros comentarios. Literalmente poníamos los cassettes que aprobábamos de un lado y los cassettes que aprobábamos del otro, escribíamos en una computadora unas hojas, yo creo que sí era Excel, no sé si era Excel en aquel entonces, no me acuerdo, pero sí era una cosa parecida, pero no recuerdo que se llamara Excel. Y puede ser mirá, el anterior al Excel fue el Q-Pro, y el anterior, bastante primitivo, pero fue uno de los primeros, era el Lotus 123. Ese, exactamente. Pero ese tenías que hacer una cantidad de fórmulas increíble. Para hacer una línea, tardabas un montón de tiempo. Exactamente, gracias por recordármelo. Exactamente. Eso era afortunadamente, la chica que era mi asistente lo hacía muy bien. Pero era un proceso muy tedioso, sí. Y luego ya mandábamos decir a los estudios lo que habíamos elegido, y había que tener la respuesta del estudio. Bueno, era un proceso agobiante. Y así lo hicimos como por 2 años. Entonces yo recuerdo que una vez había un lugar donde íbamos a rentar videos para películas, que se llamaba Blockbuster. Exacto. Sí, acá existía. Y entonces ellos estaban anunciando, ya estaba el internet finalmente,
Y entonces decían que nosotros podíamos escoger las películas desde casa y ordenarlas, ¿no? No nos la mandaban, podíamos ordenarlas e íbamos a recogerlas. Claro. Entonces me pareció muy interesante ver la página de Blockbuster, que yo podía ver la imagen, podía ver la película y podía ver un pedacito de la película. Y me dije, a ver, si esto es una película, ¿qué previene que yo pueda poner aquí las voces de las personas y tener los distintos idiomas con la misma imagen y poder decidir si esta persona sirve o no para tal personaje? ¿No? Como un preview. Entonces inmediatamente me fui a hablar en Disney y la idea les gustó. Entonces, pues la diseñé. Yo no escribo computadoras, yo no soy ingeniero informático, pero sí, pues en Disney obviamente estaban los mejores ingenieros informáticos de la Tierra, o todavía deben seguir allí, no lo sé. Les hablé de esto, entonces lo empezamos a organizar. Entonces este Channel D era muy sencillo. Había una página web, básicamente, en la cual se subían los videos de los clips, de los pedacitos de película que queríamos nosotros ver si el personaje iba, si la voz iba o no. Entonces hacíamos un casting clip. Este casting clip era 3 pedacitos de 3 partes de la película del mismo personaje, donde tuviera distintas expresiones, donde una parte triste, una parte alegre, una parte con rabia, o lo que fuese, ¿no? Que nos diera la idea de que el actor puede cubrir todas esas fases de actuación. Y se les enviaba, se ponía en esta página web, ellos lo bajaban, ellos hacían sus castings en los estudios alrededor del mundo, y ellos subían el clip a la misma página web, y entonces nosotros, viendo el internet, podíamos hacer mucho más fácil que estar buscando en el cassette y parando y adelantando y regresándolo y todo esto. Ya era automáticamente en un clic, básicamente. Y pues la idea funcionó de maravilla. Me dieron un premio por ello ahí en Disney, una celda de estas que es muy costosa, es una celda ¿qué era? ¿De fantasía? No, de fantasía no, era otra cosa. No me acuerdo cuál celda me dieron por eso, pero es un premio muy importante pues como de un logro hecho en Disney, ¿no? Y bueno, y Disney lo patentó. Y hace poco supe, hace como unos 3, 4 años, supe que a Disney le dieron ¿de qué fue el premio que les dieron? Me dio un poco de coraje que no me hayan llamado a que yo fuera a acompañarlos a recibir el premio, pero claro. No sé qué fue. Pero bueno, en Disney todo, al final, ya no quiero hablar mal, pero se convirtió todo demasiado político. Sí. Entonces, pues ya la cosa ahí ya no funcionó. Bueno, y este es el System, y todavía lo siguen usando. Todavía lo siguen usando. Yo con estas ideas luego entré en una compañía que se llama SDI, Subtitling Dubbing International. Trabajé con ellos como vicepresidente global también del 2005 y todo eso. Y también creamos otro sistema similar, pero yo le decía, esto es Channel D con esteroides, con esteroides, porque ya teníamos más juguetes para hacerlo más avanzado. Ya pudimos poner ahí un sistema de producción, podíamos ver en qué iba cada proyecto y la gente, o sea, ya fue mucho más avanzado. Pero todo nació a partir de que ya no queríamos usar más cassettes. y poníamos la imagen en un video de 3/4 y poníamos el cassette a andar en el mismo tiempo a que estuvieran más o menos en sincronía para oír si el que está doblando más o menos si puede hacer sincronía con el video y si iban bien sus expresiones con la imagen. Eso era un trabajo de neandertal, ¿no? Bueno, pero entonces, ahí son los principios de todo eso, sí, una locura en ese momento.
Sí, sí, sí. Y eso motivó el Channel D y siguen usándolo. Oh, Siguen usándolo en Disney. Me imagino que lo habrán mejorado mucho, pero no sé. y calculo. Mm. Pero bueno, esto es, digamos, todo el origen de lo que estás contando un poco de cuando Disney empezó a ponerse un poco más estricto con todo, con los nombres, con las voces, con Sí. todo. Porque muchas veces uno dice, más allá de lo de Tribilín y todo, ¿no? Pero claro, Mm. yo tengo 43 años y soy de esa etapa que conocí las cosas de una manera y hoy en día, bueno, Están de otra. todo lo que es Disney, ya la rana René no existe, es Kermit en todos lados, entonces ya tenés una homologación de Sí, todo, sí, sí. absolutamente. Sí. O sea, que ahí, digamos, fue la semilla que justo se fue a Europa y empezó a ver todas las voces cómo se dieron. Dios mío, ¿por qué no lo habrán hecho bien? Así es. Así es. Y, a ver, hiciste doblaje en Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, Playa del Carmen, todo lo que es, bueno, Los Ángeles, México. Pero también España, Polonia, Portugal, Italia, India, Brasil y Rusia. A ver, ¿cómo es posible haber llegado a todos estos lugares y cómo fueron estas experiencias? Mira, es curioso. Todo esto se le debe a Disney, ¿no? Ujú. A mi desempeño como ejecutivo internacional. Yo tenía que viajar a todos estos países. Ya no nada más estábamos viendo el casting, sino asegurarnos en lo más posible que cuando se está grabando y que se esté haciendo de la manera correcta, no tanto la grabación técnica, que eso también lo veíamos nosotros, que técnicamente tuviera las mismas especificaciones. Yo mismo escribí esas especificaciones que se necesitaban traer porque mezclábamos todo en casa, en Disney. Entonces decíamos, queremos estas sesiones así, las queremos así, queremos todo regulado, que todo nos llegue en estas especificaciones y con la calidad que se requiere, tanto técnica como creativa. Porque también habíamos visto muchos doblajes muy malos donde no, en inglés el tipo está bastante exaltado y en Rusia estaba el tipo ¿no? Dices, pues, ¿qué es eso, no? Entonces íbamos a los países, digo íbamos porque pues yo no podía estar en todos, iba a muchos, pero yo tenía gente que trabajaba conmigo y los mandaba yo a esos otros lugares a tener más o menos la misma homogeneidad de calidad. Y en España fue curioso porque, ¿cuál fue la película que hice allá? La primera que hice fue La Bella y la Bestia. En esa no doblé, esa simplemente dirigí al director y dirigí al director de diálogo y al director de música para asegurarme que se estaba haciendo bien y resulta que resulté dirigiendo, resulta que resulté, qué bárbaro, se me está olvidando el español. Empecé a dirigir a la chica que hacía Bella, porque el director de música ya estaba harto de la niña, decía, por favor, cambiémosla, pero yo oía que la chica sí la daba, nada más que no, el tipo no se había entregado, no le había dado al clavo, entonces le dije, a ver, déjame trabajar con ella. Entré a la cabina y empecé a hablar con ella y la empecé a dirigir, y de repente sacó la voz, de algún lado salió esa voz de la protagonista y todo el mundo se quedó, wow. Dije, es que yo sabía que esta chica sí lo tenía, nada más había que ayudarle. Es la primera vez que está haciendo esto. Vamos a ayudarle, ¿no? Y después de esto fui a hacer El Rey León. Ah, no, Aladdin. Aladdin. Otro problema que tuvimos político con lo de Aladdin o Aladino. No quiero entrar en eso. Ahí nos tardamos unas 3 horas hablando del problema de que era Aladdin. De hecho, el compatriota tuyo allá en Argentina, que era el presidente de Disney en Sudamérica, en Buenos Aires, él insistía que tenía que ser Aladdin.
no Aladino. Y pues sus razones eran porque no quería repetir, le costaba mucho el rehacer el título, que en ese entonces rehacíamos todos los títulos de entrada de la película, se rehacía el título. Y entonces este título era muy, muy costoso porque las letras de Aladdin salían de un fuego y se iban formando. Exacto. Y entonces el presupuesto era gigantesco para escribir Aladino. Y claro, la versión de subtitulaje, pues no, decían, no, estamos haciéndolo a lo grande, que parezca que está hecho en nuestro idioma. Ese era el mandato que nos había dado Roy Disney. Ujú. Y entonces, pues entonces es más fácil cambiar el nombre, ¿no? Total, no es realmente Aladino, es algo basado en Aladino, Ujú. ¿no? Es la versión Disney, entonces está Claro. bien, puede ser Aladín. Y entonces ya tu compatriota Diego Lerner se salió con la suya. Pero está bien. Y en Aladdin, en España, no, no teníamos, nunca de todas las personas que hicimos casting para el personaje de Iago, el que dice ¡Jafar! ¡Vamos Sí, acá! sí, el loro, el loro. el loro, Claro. no lograban hacer. Entonces yo, dirigiéndolos, les decía, entonces el representante de Disney allá me dijo, oye, Javier, ¿y por qué no lo haces tú? Le digo, pues sí, pues ya, y lo hice. Entonces hice el personaje, entonces ahí ya entró mi crédito como trabajo en España. Y después, cada vez que yo iba a España, ya me daba yo un papel chiquito, simplemente como por poner mi firma. Claro. Era como por jugar, digamos. En Polonia pasó lo mismo. En Polonia estábamos grabando, ¿cuál era? Hércules. Y había un pintor, tiene un par de linecitas pequeñas este pintor, y que supuestamente es un pintor, en la versión original es un pintor extranjero, y está hablando con estos para pintarles. Hay unas jarritas, no sé, no me acuerdo muy bien de la escena. Y era lo mismo, tenía que tener una actuación muy especial. Entonces, el actor que lo estaba haciendo tenía las 4 o 5 palabras, no me acuerdo de ellas. Entonces yo dije, con permiso, quiero explicarte cómo quiero hacerlo. Entré con él y le empecé a decirlo, pero se lo dije en polaco. Pero yo no sé polaco, simplemente yo repetí lo que ya había oído 15 veces, Claro. ¿no? El oído musical me ayuda mucho, me ha ayudado mucho en el doblaje, porque oigo mucho esas pequeñeces y repito bastante bien las cosas. Y entonces lo hice así y resulta que lo habían grabado. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Lo grabaste? Dice, pero no, pero que lo haga él. Entonces el muchacho dijo, no te preocupes. Él ya había hecho otro papel, entonces igual le iban a pagar por su participación. Y les gustó porque, claro, yo lo dije en polaco, pero con un acento extranjero, ¿no? Sí. Entonces eso fue simpático, que terminé yo doblando en Polonia. ¡Qué locura! Era un pintor. Oh. En Portugal fue más o menos lo mismo. Yo hablo portugués. Claro. Y entonces en Portugal también fue más o menos lo mismo. Fui a dirigir El Rey León y también resultó un papelito por ahí. Y ya me dio por poner mi firma en todos lados. Dice, dame un papel de una línea, yo la repito y pongo mi firma. Si queda bien, la dejan. Si no les gusta, pues la quitan y ya, ¿no? Pero por lo menos me di el gusto de hacerlo. Y eso pasó en Italia, y en Rusia, y en Brasil. Y en la India no doblé realmente, pero hice unos coros en una canción. Uh-huh. Porque les faltaban unas voces masculinas que hicieran los coros en Aladdin, precisamente. Y pues los que habían llegado ahí, pues no me estaban dando. Entonces yo entré con ellos y canté con ellos. Entonces ya
terminé cantando en hindi. ¡Oh! Yo no puedo creer. Pero qué Sí, fascinante. Qué sí, fascinante porque encima, claro, a ver, pasaste por un montón de lados, genial, pero encima, como decís, dejate la firma. Pac, sí, quedó. sí, no me pagan, ¿no? No me pagan No, nada, sí, me imagino. Pero bueno, está bien, pero pero estás la ahí. satisfacción, sí. Claro. Fabiola comentaba también que estuvo con trabajos directivos y demás en varios lados y que era mucha la soledad. Sí, estaba con gente y demás, pero estaba sola. ¿A vos te tocó igual cuando tuviste que ir a todos esos lados? ¿Sentiste esa soledad de estar en otro lugar, trabajando, todo? ¿Hubo ese desgaste o lo pasaste de otra Eh, manera? a veces sí había un desgaste, sí lo había. Soledad, soledad, no, porque eh, quizás en el caso de Fabiola, ella pasaba más tiempo en los lugares que yo. Claro. Yo llegaba a cosas más puntuales. Entonces, como que no había mucho tiempo de aburrirse. Hmm. Y como yo tenía que estar, aún yo estando en algún país, por por mi desempeño como director internacional, yo llegaba al hotel y era a trabajar, porque era la hora en que Estados Unidos se despertaba y tenía yo que arreglar asuntos de Estados Unidos. Claro. Y en las mañanas temprano, antes de irme al estudio, tenía yo que atender cuestiones de Asia, por ejemplo, si es que yo estaba en Europa. Entonces, yo trabajaba muchísimo. Entonces, creo que más que soledad, sí era cansancio. Hmm. Y hubo muchos viajes que hice que no eran relacionados a estar en el estudio, sino viajes de juntas y de preparación y cuestiones de business, porque también había que hacer eso. Ujú. Y yo recuerdo una vez que le di la vuelta al mundo en 7 días, literalmente. Oh. Fue un viaje que yo salí de Los Ángeles a Tokio. Ahí tuve una junta, al aterrizar tuvimos una junta en Tokio, estaban hablando sobre, iban a hacer el Disneyland Park Ujú. era algo para el Disneyland Park en Tokio y algo con las voces, o sea, que hay que ver cómo íbamos a hacer para que las voces salieran bien allá, que no sé qué. De ahí fui a Hong Kong, porque estaban haciendo unos estudios para unos doblajes. De ahí viajé a Beijing, en China, también a hablar con el film industry, y a estar ahí. Después de ahí resulté viajando a Singapur. De ahí viajé a El Cairo, en el cual tuve que aterrizar en Dubái porque el avión se dañó. Pasé una noche en Dubái, me quitaron el pasaporte, nos llevaron a un hotel, me dieron una fichita, no podíamos salir, salimos del hotel, llegamos otra vez al aeropuerto, pedí mi pasaporte, me lo dieron y seguí hacia el Cairo. Dios De mío. Cairo a Italia, de Italia a Londres, Londres, Los Ángeles. Y todo esto fue en 7 días. No. Cuando yo llegué dije, no entiendo qué pasó, necesito una semana. No, sí, o sea, no No, entendía no, es yo. que todos esos viajes en una semana es una locura. Terminás, Es pero una mal. locura. Y me tocó muchas veces hacer viajes, no, ese fue el peor, pero unos viajes muy fuertes también, de ir sobre todo para aprobación de mezclas finales, antes de que hiciéramos las mezclas centralizadas, que fue una de las razones por las que yo fui de los pioneros en decir todas las mezclas se hacen centralizadas. En los Estados Unidos vamos a hacer la centralización. Todo el mundo graba igual, graba en los mismos canales. Nosotros conservamos la automatización de la primera mezcla y seguimos mezclando y nosotros estamos supervisando estas mezclas. Porque antes, con La Bella y la Bestia, me tocó dar unas vueltas por el mundo a escuchar las mezclas que habían hecho en otros países y eran unos buenos. Por ejemplo, en Dinamarca la mezcla era impecable, pero llegué a Suecia. Los suecos pensaban que estaba muy bien hecha, pero yo les dije, no, aquí a ustedes les falló esto, esto y esto y esto y esto. No, está mal. Y así, tuve que dar vueltas por el mundo aprobando esas mezclas porque tenían que salir, en agosto salían todas las películas, entonces si había que arreglar algo en la mezcla se tenía que hacer antes. Todas esas necesidades de hacer las cosas tan difíciles fueron los que nos
nos obligó a establecer parámetros técnicos mucho más rígidos y más duros para poder tener una homogeneidad, que es lo que siempre buscamos tener. Y sí había veces que sí se sentía uno solo. Yo digo que mi tiempo en Disney me costó mi matrimonio, porque pues realmente no estaba yo en casa. Claro. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Son cosas personales, que eso sí no quiero hablar. No, En todo no, caso, no, no. Te digo, sin que lo cuenten, de eso ajá. me doy cuenta mucho, porque muchos de tus compañeros no cuentan qué pasó ni nada, ¿no? Pero mi exmujer, mi exmarido, que esto, pueden pasar miles de cosas. Pero, Sí. ¿sabés que eso lo presiento mucho de, claro, entran a las 8 de la noche, salen a las 8 de la mañana, salen a las 10, a las 11, y uno piensa, decís, ¿en qué momento vivís Claro. para los tuyos? O sea, muy lindo. Yo no pregunto eso, pues es una cuestión personal de cada uno, Es muy difícil. pero es como que si uno lee entre líneas, aunque no lo están diciendo para que uno lo sepa, pero te das cuenta, y yo no pregunto eso, pero te entiendo perfectamente porque lo he visto, o me he dado cuenta en muchos de tus compañeros eso. Pues sí. La verdad que es una Bueno, locura. pues ahí quedó contestada algunas partes de esas. Muy bien, me encanta. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.